Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias en esta soleada tarde, iba a decir de primavera, pero realmente parece de verano por el calor tan tremendo que tenemos. Y es una satisfacción que nos podamos encontrar aquí. Muchas gracias también a los dos manzanas de oro que nos acompañan, Joaquín Pisán y también está Daniel Rodríguez Olay. Muchas gracias, nos alegramos de que nos acompañéis en acto tan relevante, tan querido, y también pues a los directivos, está Maxi, Conchi, está Sergio y su esposa Cristina, está Alba Rosa, está igualmente Cándido, muchas gracias, Ángel de Pedro, y nuestro socio más... ¿Quién? Tino, le iba a decir ahora mismo, sí, además es que lo tengo aquí delante, nuestro socio, no, pero está muy bien el apunte porque de Tino no nos podemos olvidar porque es hoy por hoy una referencia de experiencia, una referencia de conocimiento, en gran medida sobre el Centro Asturiano de Madrid y siempre una compañía fundamental. Como sigas así voy a hacer. Bueno, de manera que muchas gracias a todos. Está también, por supuesto, Patricio, vicepresidente, y está igualmente Andrés Menéndez, que es presidente adjunto. Y gracias también, Benigno, por acompañarnos, Benigno Méndez, de Ori, y a todos los demás. No te había visto, estás ahí. Buenas tardes. Y muchas gracias. Esperemos que se solucionen los problemas técnicos. Mientras tanto, pues tomamos la palabra un servidor y a continuación Víctor, pero permitidme que diga que esta es la tercera jornada de asturianía que tenemos. Ya hicimos dos y haremos muchas más. ¿Por qué? Pues porque hay conocimiento, hay interés, hay mucha experiencia, pese a la juventud de dos de los ponentes, nos referimos a Víctor, hijo, y a Alfonso, y realmente una gran necesidad también de emprender obras de calidad, de analizar lo que se va haciendo. Hablar de ingeniería, al menos para una persona como yo que desconozco este tema, pues es hablar de futuro, de progreso, de actualidad también, de calidad de vida para todos, de canales, de puertos, de túneles y de construcciones valiosas que deseamos aporten a una convivencia mejor y más modernizada. Por cierto, que debemos recordar también a una persona que la tenemos muy en la mente y en el corazón, un gran ingeniero al que seguimos, es inevitable que le cite, me refiero a Ignacio García-Ardo Cienfuegos Jovellanos, que por cierto, pues con cierta frecuencia me envía artículos, cartas a la prensa, informaciones sobre ingeniería, y que es una referencia para nosotros. Manzana de Oro, presidente, como sabéis, de la Fundación Foro Jovellanos, una institución amiga, y también el propio Ignacio lo es, y contamos con él siempre, también en este foro. Yo creo que está programado, si no se programará, su visita, ¿no? Muchas gracias, Pilar, que acaba de entrar, está también Luis y la madre de Alfonso, muchas gracias. Y estas jornadas realmente las promueven pues los dos Víctor o Víctores y Alfonso. Permíteme una corrección. Lo que hace Víctor solo, Víctor Mayada Martín. Yo soy Víctor Mayada Fernández, lo siento. Bueno, pero siempre estás ahí acompañando, que es algo muy importante, Víctor y Alfonso, ¿no? Como he sabido, tanto Víctor Mayada Martín como Alfonso Estébanez son directivos del Centro Asturiano de Madrid y ambos son ingenieros, con la diferencia, digo bien, Alfonso es ingeniero de caminos, canales y puertos, ¿no? Es la denominación. Esos son más listos. Y Víctor Mayada Martín, ingeniero de minas. Por cierto, el otro día no sé quién fue que nos hablaba de una polémica sobre la escuela, yo creo que fue Alfonso, de la Escuela de Minas, Superior de Minas de Oviedo, que la quieren trasladar a Mieres. Eso al final no se ha hecho todavía, ¿no, Alfonso? No, sí, pero sí está en camino. Sí, la Escuela de Minas de Oviedo se mandó ya. Está del lado de... Lleva ya 10-15 años esa polémica y todavía no se ha resuelto. Todavía no se ha resuelto. Bueno, Pero está ahí. Bueno, pues muchas gracias a ambos por esta iniciativa de estas jornadas, que ya
decimos que tienen vocación de continuidad y seguramente os emplacemos dentro de unos meses a otras, y Víctor Mayada Fernández, por tanto, el ingeniero veterano, también de minas, y además doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, que esto es un dato no del todo conocido, y relevante, muy relevante. Víctor es una persona, como sabéis, desde hace muchos años, siempre muy dedicada a la casa, siempre nos ha apoyado, siempre nos asesora de la mejor manera, y es una figura también referencial para todos, de manera que estamos muy agradecidos. Y si me lo permitís, hoy, como en términos televisivos, cuando yo era niño se decía artista invitado o actor invitado, pues tenemos a Avelino Acero, don Avelino Acero, y por tanto voy a hacer una presentación un poquitín más dilatada, no mucho más, porque yo creo que ha preparado también lo suyo. Entonces, espero que no seamos repetitivos. Si ves que voy a decir algo indebido, me corriges. Seguro. Será casi. Seguro que no. Porque me halagará más de lo contrario. O sea, que seguro que se le interesa. Bueno, Avelino, muchas gracias. Manzana de Oro, como sabéis, miembro de nuestro Consejo Superior, del Comité Directivo del Y Consejo Superior, vicepresidente del Foro Jovellanos. vicepresidente del Foro Jovellanos y un gran colaborador de Ignacio García Arango, Cienfuegos Jovellanos, que escriben mucho juntos, ¿no? Yo veo ahí muchos artículos en la prensa y tal, generalmente sobre el noroeste y temas de ingeniería muy interesantes. Avelino fue director general de Fondo de Construcciones y Contratas, Fomento, siempre de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, estuvo décadas en Fomento de Construcciones y Contratas y siempre como director de las obras ferroviarias y de metro que ha ejecutado la empresa. Comenzó su carrera profesional en el año 1971, año en que terminó sus estudios en la Universidad madrileña. Hasta 1986 trabajó en la empresa Corsano, año en el que pasó a Fomento. Bajo su dirección se realizaron todo tipo de obras relacionadas con el ferrocarril, desde proyectos de infraestructura de las líneas de alta velocidad y actuaciones de ampliación, construcción o renovación de líneas convencionales, hasta edificación de grandes estaciones y, de manera muy especial, la construcción de nuevas líneas de metro en los planes de ampliación del Metro de Madrid. Concretamente, Avelino dirigió desde Fomento la construcción de 350 kilómetros de líneas de alta velocidad. Es posible que algún dato esté errado, probablemente porque haya sido superado por otras aportaciones, ¿no? 350 kilómetros de líneas de alta velocidad, incluyendo 112 kilómetros de túneles, 75 kilómetros de líneas de metros, especialmente en Madrid, y las 4 últimas grandes estaciones construidas en España, las del AVE de Santa Justa en Sevilla, Atocha en Madrid y Delicias en Zaragoza, y también la de la Puerta del Sol madrileña. Varios organismos han reconocido la labor de Avelino Acero en destacadas obras de ingeniería, como por ejemplo la actuación llevada a cabo en la construcción de los túneles de Guadarrama de la línea de alta velocidad al norte y noroeste de España y la ampliación de la línea 3 de metro madrileña. Su presencia en foros especializados es también muy amplia. Pertenece a ETOS, es decir, a la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, de la que fue vicepresidente. Participó como ponente en numerosas conferencias en distintos foros académicos, como la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid o la Escuela Superior de Arquitectura también madrileña. Es miembro del Consejo Docente del Máster de Túneles e Ingeniería Subterránea, patrocinado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Universidad Politécnica de Madrid, la Asociación Española de los Túneles y Obras Subterráneas, y un largo etcétera. De manera que, como podéis comprobar, es un verdadero lujo, un gran honor, Avelino, contar contigo en un foro como este de ingeniería, que sin duda alguna pues, se ve muy beneficiado por toda tu experiencia, por toda tu trayectoria tan acreditada. Y nada más por mi parte, agradeceros a todos la organización, Alfonso, Víctor Mayada Fernández, Víctor Mayada Martín, Avelino, y a los asistentes, y damos la palabra a Víctor Mayada Fernández. Muchas gracias.
Hola a todos, buenas tardes. Si el día de mañana, dentro de 30 o 40 años, llego a alcanzar el nivel que ha alcanzado Avelino, me gustaría que el presidente guardara estas palabras, porque muchas quisiera yo que fueran aplicadas para mí. Antes de empezar a decir nada de don Avelino de Acero, quisiera decir que lo que estamos aquí, o la idea que tienen los organizadores, es el que esto sea una presentación de, digamos, obras públicas, obras civiles singulares, incluso algunas que sean o hayan sido récord y otras que de alguna manera no se repitan porque son singulares. La idea es que no solo los que saben, conocen la obra pública, la obra civil, la obra subterránea, hablen, sino que todos vosotros, permíteme que os tutee, todos vosotros participéis, que esto sea un coloquio, que esto no sea el qué listo es el que acaba de hablar, sino, oye, y de esto que a mí se me ocurre, ¿a ti qué te parece? Esto sí me gustaría que fuera el remate de aquello que algunos, por ganar en tiempo, traemos escrito, porque en mi caso concretamente, después de 43 años en la profesión, pues no sé, diría muchísimas tonterías, pero muchísimas realizaciones que ahí están funcionando y que de alguna manera, como repito, son incluso singulares. Esta idea también creo que, y tengo la convicción de que si se alargan demasiado las exposiciones, la gente, hasta los más versados, acaban aburriéndose. Yo pretendo, y antes lo hemos hablado muy ligeramente, pero que todos tengamos un tiempo limitado, y a mí me toca la desagradable función de poner el reloj sobre la mesa. Entonces, bueno, con esto no puedo pedir brevedad a nadie si no la expongo yo como propia. Y paso entonces a una brevísima, insisto, de brevísima presentación de don Avelino Acero en el Centro Asturiano de Madrid, en el ciclo que se podría denominar, aunque tiene nombre, pero podría ser conversaciones técnicas, es decir, no, ahí está lo mío, mirad qué listo soy, mirad qué buena obra es, dice, no, conversaciones, participar todo el mundo. Y empiezo. Don Avelino Acero, conocido en el mundo entero por sus hechos, realizaciones y todo tipo de buenas actuaciones. Por expreso deseo del presentado, no puedo alargarme demasiado. De por él sería suficiente. Y ahora les va a hablar Avelino, ni tan siquiera don. Si en un congreso, simposio, jornada técnica en el mundo ingenieril nos encontrásemos, yo preguntaría, ¿alguien no conoce al ponente Avelino Acero? Y diría, pues ya está, comience don Avelino. Aquí, en el Centro Asturiano, ha sido presentado por ilustrísimas plumas, sin ir más lejos en la Manzana de Oro. Habla, escribe y presenta mejor que los profesionales de la televisión. Lo malo es llegar a la síntesis que le represente a él. Dejo en cum laude la nota de su talla humana y esquematizo la profesional. Técnico prometedor desde el primer día que salió de la Escuela de Caminos como ingeniero. Por la vía técnica y la de gestión llega a director general de FCC. ¿Se puede llegar más alto sin influencias ni injusticias? Os digo yo que no. Ahora, ¿quién se atrevería a escribir y describir las obras que realizó o participó sin emplear 500 hojas y 2 meses de trabajo? Yo tampoco. Ha intervenido, construido presas, túneles, puentes, taludes y metros. De metros hizo kilómetros. Aquí, allá y acullá, en Europa, África, América, Asia y Oceanía,
y creo tiene previsto la inauguración del primer tramo que se haga en el espacio. Los pormenores de todo esto están escritos y posiblemente, para quien lo quiera verificar, pues no es broma mía, dado que tengo la satisfacción y el orgullo de haber participado en varias de ellas, cubriendo el capítulo Instrumentación y Auscultación y Control. Como punto final, he de decir que a tener amigos, a hablar bien de todo el mundo, a desconocer la envidia y a ensalzar Asturias y lo asturiano, no le gana nadie. Con lo dicho, me acabo de jugar su amistad, pero así es mi don Avelino Acero, el cual queda para vosotros absolutamente entero. Gracias, y que hable don Avelino, que sabe un montón de obra pública, de obra subterránea, de obra civil. Bueno, ahora no sé qué decir. Después de esto, lo de Avelino Acero en el mundo entero, porque rima. Creo, no, pero me ha parecido todo exagerado. Yo, bueno, os agradezco muchísimo las palabras que habéis dicho, muchísimo. De lo que habéis dicho hay algo que agradezco muy especialmente, que es lo personal. Lo técnico y todo eso lo puede hacer cualquiera. ¿En qué país nos participamos? Lo personal, madre de mi vida, casi ninguno. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es lo personal. Y yo he de decir una cosa, igualmente al presidente también le tengo que agradecer mucho sus palabras, que creo que han sido excesivas. Vamos, creo no, afirmo absolutamente, no lo creo. Lo rigurosamente cierto, han sido excesivas. De algo estoy orgulloso yo, es que mi carrera me ha debido permitir llegar a tener las dos cosas que más me han satisfecho a mí en la vida, de las que tengo. Una es ser vaqueiro de honor en Aristébano y la segunda es ser manzanadero del centro asturiano. Supongo que todo lo anterior ha tenido algo que ver con esto, pero esas son las dos más importantes. Todo lo demás es nada, cosas puramente efímeras, muy efímeras. Esas no pasan. El amor por Asturias, ese lo he tenido siempre, y si algo hago ahora, una vez que estoy jubilado, es trabajar por intentar decir pues algunas cosas que creo que a Asturias le hacen falta. Lo decimos Ignacio García Arango y yo desde la Fundación Jovellanos, y la verdad he de deciros, no nos hace caso nadie, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que hay. Pero seguimos diciéndolo, bueno, no nos hace caso nadie, o al cabo de los años hay algunas cosas que sí nos están haciendo caso, es decir, el noroeste, que se expuso por primera vez en esta casa, yo creo, hace ya muchos años. Al principio nadie nos hizo caso, ahora todo el mundo habla del noroeste. Los políticos, los de un lado, los de Galicia, los de Cantabria. Bueno, pues esto es cuestión de ser muy pesados. Y en ello estamos, porque el abandono que hay del noroeste español es tremendo. La primera persona, y esto sí me lo atribuyo, que habló de una España rica en el norte y una España pobre en el sur, que es lo que había antes, a una España rica en el este y una España pobre en el oeste, el primero que dijo eso soy yo. Ahora estoy oyendo decírselo a los políticos. Es que la línea de riqueza hoy en España se ha ido de norte-sur a este-oeste. Y hay un este muy rico, todo el corredor del Mediterráneo, todo Levante, y hay un oeste abandonado a su suerte, es decir, quitamos el País Vasco y lanzamos una línea de ahí para abajo, y Cantabria, Asturias, bueno, Galicia, por supuesto, oeste de Castilla, Extremadura y oeste de Andalucía, y no invento nada, estamos en camino de una miseria total, pero bueno, también es culpa nuestra, nosotros tendremos que hacer algo para pelear por eso, y si no hacemos algo, y yo creo que desde este centro asturiano, con jornadas como esta, y con gente mucho mejor que yo que vendrá aquí a decirlo, pues se puede hacer algo, y hay que hacer algo y hay que seguir peleando. Ayer estuvimos, Joaquín, es verdad, en un acto que nos pareció muy bueno de Compromiso Asturias 21, y allí se dijeron cosas verdaderamente interesantes. Bueno, algunas que también yo llevo años repitiendo, por ejemplo, que Asturias tiene un problema muy serio, hablando ya de ingeniería puramente, que es que no tiene agua. Todos decimos, en Asturias hay agua, es mentira. En Asturias no hay agua. En Asturias llueve, pero no hay agua. Y no hay agua porque no hay almacenamiento de agua en Asturias. Hay muchos pueblos, villas,
que viven de un manantial. Si ese manantial un año deja de fluir porque no llueve, se quedan sin agua, como ha pasado ahora mismo en muchos sitios de Galicia, pero claro, es que no se pueden hacer presas, porque las presas tienen connotaciones políticas que no les gusta a la gente, y por otra parte, siempre hay un paxarín que pone el huevo justo ahí, no hay otro sitio para poner el huevo más que donde se vaya a hacer la presa. Y si no se puede hacer con presas, habrá que hacerlo inventando algo, habrá que hacer almacenamientos subterráneos, no sé qué es lo que habrá que hacer, pero lo que es cierto es que no puede desarrollarse ninguna región, ninguna ciudad, ni ningún país si no tiene recursos hidráulicos. Los recursos hidráulicos son imprescindibles y Asturias hoy, si nosotros quitamos la presa de Tanis y los alfilorios al lado de Oviedo, no tenemos agua. Y eso es agua de abastecimiento puro. Pero si queremos dar a industrias, ayer se quejaba la chef, la máxima ejecutiva de Dupont, que no tienen agua en Dupont. Dupont es una de las empresas más importantes del mundo y por supuesto la número 1 de Asturias. Pues no tiene agua. Algo habrá que hacer. Allí en Trasona hay un pequeño embalse y con eso andamos arreglándonos como podemos, pero Asturias habrá que hacer más almacenamiento de agua, mal que les pese a los ecologistas, bueno, a los que viven de esto, que en el mundo de la ecología hay mucha gente que está dedicada a vivir de estas cosas. Bueno, voy a empezar a hablar de ingeniería civil. Esto ha sido un pequeño que me desahogo con los problemas que tiene Asturias, son muchos más, pero bueno, algún día podemos hablar de ellos, que son muchos. Bueno, vamos a hablar de ingeniería civil en España, que es de lo que íbamos a hablar. Pues voy a empezar diciendo que no tiene una gran importancia, porque es así, hasta llegar al siglo XIX. Anteriormente solamente son reseñables construcciones romanas en obra civil y en arquitectura pues las islámicas y las religiosas cristianas, es decir, en España no hay una especial arquitectura civil a la que podamos hacer referencias, ¿verdad?, de siglos anteriores. De estas construcciones a las que me refería, islámicas y cristianas, son reseñables únicamente mezquitas y catedrales, es decir, puramente religiosas. No hay algo civil, como pueden ser los alcázares en Sevilla, o como puede ser la parte de mezquita en Córdoba y Alhambra, ¿no? Que eso sí es, y alguna otra construcción civil queda de la época musulmana, pero que algunas han caído y otras permanecen. Después España, al ser un país con una población muy pobre, pues tampoco tuvo posibilidad de realizar grandes construcciones civiles, como fueron las que se hicieron, por ejemplo, en Europa, pues fundamentalmente por los comerciantes. Estoy hablando de ciudades como Venecia, Brujas o Ámsterdam, que son ciudades puramente de comerciantes, pero es que aquí tampoco teníamos comerciantes. Es decir, lo primero que empieza en España como construcción burguesa, que merece un poco la pena, aparece en el siglo XIX, mediados finales, ¿no?, quitando alguna construcción militar que haya anterior a la que luego me referiré. Pero mientras tanto, hasta eso, solo tuvimos en Barcelona y Bilbao, que es donde realmente existía una pequeña burguesía que era capaz de poner su dinero en esas edificaciones. Bueno, podemos referirnos a Oviedo, al final de la calle Uría, las casas del Cuatro. No tenemos construcción civil importante, ¿verdad? En Madrid podemos hablar exclusivamente del barrio Salamanca, tampoco hay gran cosa. Madrid era una ciudad pobre, es decir, Madrid despega ahora, en estas últimas décadas. Entonces, volviendo a lo que es esto, es en lo que se refiere a arquitectura civil, porque obras civiles anteriormente no tenemos si no nos referimos pues, al acueducto de Segovia, por ejemplo, o alguna presa que los romanos sí tuvieron problemas con el agua y ya se preocuparon de ella, pues por ejemplo en Mérida hay una que es Proserpina, que sigue vigente y que sigue de pie. Anteriormente, los romanos hicieron construcciones viarias muy importantes, como puede ser la de Augusta, que va desde la Bética, desde Cádiz hasta el norte de España, termina recorre todo el Mediterráneo. Después nos queda la Ruta de la Plata o la Argentea, que unía Sevilla con Astorga, o la Ruta del Norte, la que llamaban César Augusta, que comunicaba desde el sur con Zaragoza.
Eso en obras, digamos, viarias, es curioso. Si nosotros viéramos un mapa de España y viéramos dónde están esas construcciones romanas, en general, hoy, las construcciones que en España, viarias me refiero, autopistas, que los romanos en su día dibujaron, coincide sensiblemente con lo que hemos hecho nosotros después. Las grandes autopistas, bueno, pues la Ruta de la Plata y una Gijón-Sevilla, la que va por el este de España, la que hemos llamado la Vía Augusta, es la autopista del Mediterráneo, y las transversales, que ellos dibujaron también, una que va desde León hasta Tarragona, más o menos coincide con la que pasa ahora por La Rioja, Zaragoza y termina en Tarragona. Y bueno, es decir, el diseño de aquellas rutas viarias, bueno, no sé si fueron visionarios o es que esta España nuestra o este mapa nuestro de la península ibérica prácticamente estaba pidiendo eso, que ellos hicieron en su día, los romanos, ¿verdad? Pero una vez que hicieron esas obras viarias, que les permitía comunicarse, y fundamentalmente todo se trataba de aquello de todos los caminos llevan a Roma, todas trataban de llegar por ahí hacia Roma. Hoy seguimos parecidos, no hay muy gran diferencia porque parece que no estaban nada equivocados, ¿no? Pero ellos, sin embargo, sí tenían una gran preocupación ya por las construcciones hidráulicas. Esto que hoy, que estamos hablando tanto de sequías, y que parece mentira que no nos hayamos enterado hasta hoy, esta sequía de hoy en España es muy importante, pero no es la primera sequía importante que tuvo España. España tuvo una sequía tan gorda como esta en el año 45 y en unas décadas superiores del siglo pasado. Es decir, que esto nos ha ocurrido más veces. Yo no sé, yo no voy a ser yo quien niegue lo del CO2, lo de la capa de ozono, Dios me libre porque de eso no entiendo nada, pero a veces a uno le hacen pensar, decir, hombre, que esto no es la primera vez que ha pasado. Parece que nos están contando esto como la primera vez que ha pasado, y sin embargo uno sí observa una cosa, que con todo esto de las energías alternativas y las limpias, pues hay un negocio monumental alrededor, pero espectacular en el mundo entero. O sea, lo que se deriva en un momento determinado de las eólicas, primero con los molinillos, esos que son feísimos, después con las fotovoltaicas, con todo lo que estamos viendo, que seguramente es bueno, que no me meto con ello, pero que el negocio que hay alrededor de todo eso es tan grande, tan grande, tan grande, que hemos llegado a actuaciones tan disparatadas como cerrar nuestras centrales térmicas, o estamos cerrando nucleares. Los alemanes las han cerrado todas, y pensando que nos va a venir, bueno, como vengan 2 años nublados, nos vamos a encontrar como estos años sin agua, ¿no? Porque al final, hombre, estoy un poco exagerando y haciendo caricatura, ¿verdad? Pero lo que no cabe duda es que deberíamos pensar un poco si es bueno cerrar las centrales nucleares sin la alternativa de tener resuelto lo otro. Los alemanes las han cerrado, pero los franceses no, ninguna. Todo lo contrario, los franceses están construyendo nucleares. Entonces dices, bueno, aquí hay cosas que uno no entiende, pero bueno, esto es un poco al margen de lo que estaba contando. Bueno, pues decía que los romanos ya tenían obsesión por las obras hidráulicas. De entonces, hoy en España conservamos más de 15 obras vivas, entre otros, pues alguna tan importante como el acueducto de Segovia, o que está, bueno, ahí lo tenemos, es emblema de la ciudad, ¿no? Y no cabe duda de que acueductos en España, que quedan muchos de los romanos, pues tenemos vigentes en Tarragona, en Mérida, en Sevilla, en Alcoya, tenemos muchísimos. Y algunas presas construidas en esa época, como puede ser Proserpina, a la que me refería antes, ¿no? Que es una presa en los alrededores de Mérida y que sigue vigente, y ahí está, se puede visitar. En el siglo XVI, en 1579, en España ya, habían pasado ya muchos años, hemos pasado por la Edad Media, pues ya en Alicante se construye una presa en Tibi, sobre el río Monegre, que también está ahí. O sea, se puede visitar aquí como esto de almacenar agua en algún sitio, porque resulta que el agua nos permitía vivir, pues lo hicieron, me he referido a los romanos, y me he referido después al siglo XVI, pero siempre se ha hecho y se ha seguido haciendo, y debemos necesitar seguir haciéndolo. Después, en esto que hablábamos de ingeniería, de lo que hemos hecho en ingeniería civil,
Pues la ingeniería civil en España se ha basado, el desarrollo de todo ella ha venido del mundo de la ingeniería militar. Y en la ingeniería militar, a ver si consigo encender esto, en ingeniería militar os quería enseñar alguna cosa, a ver si encuentro por dónde está. Una cosa, a ver si nos sale, si consigo yo que esto funcione, porque hace un momento lo habíamos conseguido. Si conseguimos que salgan estas fotos, pido a los... Es que, ¿qué le pasa? No, estas están metidas aquí. Pues se ha quedado colgado, ¿sí? Apagar y encender eso. Eso es un... Bueno, pues mientras tanto sigo yo hablando, mientras intentamos abrir esto. Las construcciones españolas importantes que aparecen y lo que da lugar a la ingeniería civil y a la ingeniería de caminos en España es la ingeniería militar. Es así que pone ingeniería civil. Esa es. Aquí está. Ahí esa es la que quería sacar. Esta sí, a ver si sale. Bueno, aquí está. Otro ¿cómo no va a ser compatible, hombre? Si está por aquí. Esta no es. Hace un momento he de deciros que yo vine aquí a las 6:15 y las abrí. Esta es, mira. Como esta construcción en América hay muchísimas, quizá alguno la conozcáis. Esto está en Cartagena de Indias, lugar donde se hizo famoso y nos defendió, ya anteriormente lo había hecho Blas de Lezo. De hecho, ahí en Cartagena de Indias hay una avenida importantísima, la más grande, que se llama Blas de Lezo. En España yo no encuentro calles a su nombre en ningún sitio. Gran marino y persona que le llamaban, recordáis, medio hombre, ¿no? Porque le faltaba un brazo, una pierna, un ojo. Todos ellos los había perdido en batalla y en esta fortificación defendió los intereses españoles frente a los piratas británicos que normalmente querían conquistar las ciudades que teníamos allí. Pero bueno, estos ingenieros militares que hicieron estas fortificaciones, esta, por ejemplo, o la de Santiago de Cuba, que es espléndida, las de la entrada de La Habana, de Puerto Rico, Panamá, pues en Puerto Rico, en San Juan, hay unas preciosas, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron los que dieron lugar al desarrollo de la ingeniería civil en España. Estos, vamos, se apoyaron mucho en ingenieros también militares italianos, que son los que primero vinieron y les enseñaron cosas. Y con los conocimientos de ellos, pues dieron lugar a todas estas construcciones, a estas fortificaciones, y dieron lugar a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que el que la fundó fue Agustín de Betancur y Molina, un ingeniero militar nacido en Canarias, en Icod de los Vinos, y que un personaje de una categoría tan importante. España es muy mala recordando su historia. Antes hablaba de Blas de Lezo, para Agustín de Betancur nos pasa un poco lo mismo. Los ingenieros sí lo conocemos, es decir, yo he tenido el placer de poder ir al cementerio, o el placer o el honor, ¿no?, de ir al cementerio donde está enterrado, en San Petersburgo, porque este hombre, que hizo una gran labor por toda Europa, fue fichado por los zares para el diseño del aspecto urbanístico de la ciudad de San Petersburgo, donde quedó y murió, y allí está enterrado. Pero él es el fundador él, como militar llegó a teniente general y fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos. Murió con 66 años y allí en San Petersburgo. Luego, en el siglo XIX ya, y a partir de la fundación de la escuela, cuando empiezan a aparecer los ingenieros de caminos en España, algunos políticos españoles, como puede ser, y no tengo más remedio, antes hablábamos de Grandco y de Jovellanos, tengo que hablar de Gaspar Melchor de Jovellanos, ilustrísimo gijonés, pero que fue el hombre que contribuyó mucho al desarrollo de las obras públicas y contribuyó fundamentalmente a la carretera que une Asturias con Castilla, ¿verdad? El puerto de Pajares, primero fue la carretera carbonera,
porque él fundó el Real Instituto aquel de Náutica y Mineralogía. Pensaba que con el carbón y con el hierro, con el mineral de acero, de hierro, se podían hacer muchas cosas, y bueno, pues ahí están, las hizo. Pero sobre todo el hombre vio las obras y vio primero una carretera que iba de Gijón a La Viana por el Alto La Madera, el Derrón, bueno, y luego Pajares, ¿no?, la carretera de Pajares. Y eso dio lugar a que posteriormente a alguien se le ocurriera que había que hacer un ferrocarril, y a finales del siglo XIX pues se abrió y se inauguró el ferrocarril de Pajares, que también hay muchísimo para hablar, pero me parece una obra espléndida. Pero bueno, ahí en el siglo XX ya es donde debemos destacar en los primeros tercios la construcción de grandes obras civiles, que son las presas. España fue una referencia mundial en grandes presas. La sequía que se vivió en los años 40 dio lugar a que el gobierno de entonces, que era el de Franco, claro, pues encontró un país devastado, la guerra termina, un país hambriento y la sequía era devastadora. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Pues buscó al ministerio, llamó a sus funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y le dijeron, oiga, si, excelencia, si aquí hay un montón de proyectos para hacer presas en España. Todo el mundo habla de las presas franquistas. Las presas no son franquistas. Los proyectos de esas presas son de tiempo de Joaquín Costa. Joaquín Costa fue el que inició, porque, bueno, con un gran ingeniero antes, que fue Eugenio Rivera, ¿no? Todo esto yo no sé si digo alguna cosa que no es cierta. Te he ido apuntando, ¿verdad, Benigno? Que me oyes por ahí en fondo, pero alguna si hay algo mal me dices, oye, que eso no es exactamente así, y seguramente puede ser. Pero es cierto que se encuentran esas grandes cajones con unos proyectos para hacer embalses, y Franco dice, a corriendo a hacer embalses. Y ahora decimos, son los embalses de Franco, no. Franco se encontró, porque luego estas presas, estos proyectos, intentó recuperarlos Indalecio Prieto, en la República, que fue un buen ministro también, sin duda. Indalecio Prieto trató de poner en marcha los proyectos y la guerra civil se cargó toda lo que Indalecio Prieto quiso hacer, que era lo mismo que anteriormente habían intentado desde tiempos de Primo de Rivera. Primo de Rivera, por cierto, hizo otra cosa excepcional, que hoy tenemos que agradecerle mucho porque sigue vigente, que son las confederaciones hidrográficas. Hoy hablamos de que los ríos parece que son de las autonomías. Los ríos no, son de la cuenca. Nos pongamos como nos pongamos, el agua cae para donde cae. Es decir, a mí que me digan, no, es que el Ebro es nuestro, dicen los catalanes, o los de Aragón, o los de La Rioja, o no sé qué. El Ebro es del Ebro. Y cuando llueve, el agua cae y cae de cuenca. Y eso es una confederación hidrográfica. Ese fue un gran desarrollo, un gran invento, y a pesar de todo lo que hemos hecho hoy con esta España, que la tenemos toda muy trastocada, con las confederaciones no han podido acabar. Es decir, ahí siguen porque, claro, lo que no podemos hacer es que el agua vaya para arriba, sin una bomba. A lo mejor con bomba se puede conseguir, ¿verdad? Bueno, pues entonces, tenía aquí unos apuntes, que es de lo que sigo yendo, y tenía que decir, en los años aquellos del franquismo se construyeron más de 30 grandes embalses, entre otros, pues vamos a poner algunos de los que tenemos aquí, a ver si podemos, porque me gustaría poner, por ejemplo, esta presa, a ver dónde lo tenemos, es que me cachis, qué mal, bueno. Un segundo, por favor. Esta presa, por ejemplo, esto es Almendra. Esta es una presa que tiene 202 metros de altura, es una de las mayores de Europa, y de las más grandes del mundo. En aquellos años los ingenieros hidráulicos de España se convirtieron en toda una referencia mundial. Se hicieron presas, os voy a poner unas cuantas, como es Almendra o como es... aquí tengo, pues en algún otro sitio tengo Aldea Dávila, o tengo... a ver, alguna otra... Perdón, esta es Proserpina, esta es la que antes os hablaba de los romanos. Fijaros en qué estado está, a pesar de que el agua está muy baja. Esta presa está construida por los romanos y se mantiene, está muy cerquita de Mérida. Y bueno, pues alguna de las otras grandes obras... A ver. Esta es otra vista. Esto es cuando estaban llenas, claro, cuando teníamos... Eso es agua, el embalse otra vez, el de antes, eso. Bien.
Esto viene después hablaremos de eso. También quisiera, vamos, ahí hay una serie de presas espectaculares, ¿no? Tenemos en la presa de Canales en Granada, que tiene 156 metros de altura, pensar en 156 metros, estamos hablando de un edificio de más de 50 plantas, ¿no? Bueno, Canellas en Huesca 151, Las Portas en Orense 141. Bueno, hay una a la que no puedo dejar de referirme, que es el Altazar, en la Comunidad de Madrid. El Altazar es una presa que tiene 134 metros de altura, es doble curvatura, eso quiere decir que es curva así y que es curva así, en los dos sentidos. Y que, os voy a dar un dato, Madrid, la comunidad entera de Madrid, tiene una capacidad de embalse de agua de embalsamiento de 944 metros cúbicos, toda la comunidad. Es decir, con 944 en la comunidad entera, suministramos agua a toda la comunidad de Madrid, es decir, a las grandes ciudades como puede ser Alcalá de Henares o Torrejón o Móstoles o Alcorcón, o bueno, todo el sur de Madrid. De esos, o la ciudad de Madrid, de esos 944 hectómetros cúbicos que tiene la Comunidad de Madrid, 425, o sea, más del 50% corresponden al Altazar. Si no existiera la presa del Altazar, Madrid hoy no existiría. No sería viable esta ciudad, porque os decía al principio que una ciudad, bueno, es una perogrullada, pero es así, hay que repetirlo. Una ciudad, una comunidad sin agua no puede vivir, no hay industria, no puede haber nada. Pues si Madrid no tuviera la presa del Altazar, que se inauguró en 1972, hoy no sería una ciudad viable, estaríamos viendo la comunidad más próspera de España, el lugar donde mejor se vive en España, el lugar donde dicen los europeos que quieren venir a vivir. Sería imposible. Pues hoy sería imposible hacer la presa del Altazar, porque ni los ecologistas, ni nadie, o sea, no es posible hacer presas hoy. Os voy a contar una anécdota. Había un ingeniero, que alguno de vosotros quizás recordéis o conozcáis, que se llamaba Juan Benet Goitia, además era escritor. Escribió pues Mis últimas tardes con Teresa, Volver a esa región. Era dificilísimo de leer. Yo, a pesar de ser ingeniero de caminos, quise leer a Benet. Nunca pude pasar de la página 10, debe ser mi torpeza, pero nunca pude pasar de la página 10. Entonces, Juan Benet, que era muy de izquierdas, en aquellos tiempos de Franco, trabajaba en una empresa que siempre dedicó a obras hidráulicas, que entonces se llamaba MZV, la compañía de los ferrocarriles de Medina del Campo, Zamora, Orense a Vigo. También la recordaréis, pues él, que era muy de izquierdas, tenía un chalet en el piso y allí hacían unas reuniones muy progres siempre. Los últimos años de su vida los pasó en Macoe, creo que fue, que luego se la cedió a Fernando Fernández. Esto ya son cotilleos, pero bueno, son cosas divertidas, anécdotas al margen. Este decía que un país que quisiera salir adelante, cada 15 o 20 años tenía que poner un dictador al frente del gobierno, para hacer las presas. Y luego había que echarlo a los 3 años o 4. Cuando se terminaran las presas había que echarlo. Bueno, pues esto es así. Hoy en día es imposible hacer una presa, pero os digo, el Altazar para Madrid es tan importante que sin el Altazar Madrid no existiría. Bueno, pues entonces, a ver, no quiero... volviendo a las obras importantes de ingeniería, no quiero extenderme mucho más. Llegó, bueno, digamos, el último tercio del siglo XX, o más bien a lo mejor el último cuarto, los últimos 25 años después de muerto Franco, que llegaron los dineros de Europa, los dineros de la entrada en el euro, y España recibió unas cantidades de dinero inmensas. Es verdad que pudimos hacer el plan impresionante de autovías, el plan ferroviario, con lo cual hoy España pues probablemente sea el segundo país del mundo en kilómetros de red de alta velocidad. Nuestras autopistas son espléndidas, aunque se van envejeciendo y necesitan un poquito de dinero para la conservación, pero bueno, no voy a dudar de qué bien se utilizó, qué bien se empleó el dinero en España, por gobiernos de uno y otro color, o sea, no estoy hablando de los gobiernos de Felipe González y de los gobiernos entonces de Aznar, bueno, pues es verdad que los fondos europeos se emplearon magistralmente bien, y yo creo que a pesar de todo lo que se diga, a pesar de los 3% y de todas esas historias, yo creo que España hizo una utilización bastante honesta o yo diría, más que bastante, yo diría muy honesta de eso, porque ahí tenemos las obras. Yo creo, recordaba cuando venían los visitantes de la Unión Europea
a ver cómo estábamos, porque había visitas para ver cómo estábamos usando los fondos. Cada vez de año en año pues veían kilómetros y kilómetros más, ya fuera de autopista, ya fuera de tren, ya fuera de lo que fuera, ¿no? Es decir, España estaba utilizando los fondos muy bien, por eso recibió tanta cantidad de dinero, porque hubo países, bueno, antes hablabas, yo he trabajado en algún país del mundo, por ejemplo en Bulgaria, llegamos a Bulgaria para hacer el metro, a Sofía, y empezamos a hacer el metro, y nos marchamos, porque los dineros del metro de la capital, que eran dineros de la Unión Europea, el primer mes ya se los habían quedado todos, es decir, no había. No es que dijera, se queda un poco, no, todo. Se lo habían quedado todo. Y pues se paró. Creo que lo han puesto en marcha estos últimos años otra vez, pero es verdad que hubo países que manejaron los fondos, pues eso, muy bien para sus bolsillos, ¿verdad? Entonces, después de todo esto, y así quería hacer un poco referencia a lo que ha sido la ingeniería de España en el siglo, los finales del siglo XX y particularmente en autopista. Poner aquí fotos de autopistas pues no tiene mucho interés, pero sin embargo a mí sí me parece interesante poner algunas fotos de algunos de los puentes excepcionalmente bonitos y hermosos que ha hecho España. Este, por ejemplo, es un puente que está en Sevilla, que es un proyecto de Calatrava. Calatrava ha sido muy denostado. Como es un poco ingeniero y muy arquitecto, los ingenieros hemos puesto a Calatrava, Marín en general. Pero hay que reconocer que las cosas de Calatrava eran muy caras, pero eran bellas, eso no hay duda, eso es muy bonito. Y bueno, pues algunas cosas más. En Puentes España tiene cosas muy bonitas, por ejemplo. Este es un puente, a ver, que todos conocemos. Ay, no, este lo pongo después. Este no es el que quería poner ahora. Este es el que yo quería poner ahora, que es el de Barrios de Luna. Y lo quería poner porque este puente fue durante un tiempo bastante largo el récord del mundo de puentes atirantados. Bueno, tenía 440 metros de luz libre en medio. Y este puente, que se llama Fernández Casado fue un importantísimo ingeniero, o catedrático de puentes en la Escuela de Caminos, pero lleva su nombre por lo que significó Fernández Casado, pero no es de él. El puente es de Javier Manterola, que es un ingeniero excepcional. Excepcional, a mí me parece uno de los muy grandes ingenieros de puentes. Ese sí que tiene obras en el mundo entero. Ha proyectado puentes por el mundo entero. Y bueno, pues a ver algún otro, porque yo creo, a mí la obra de los puentes me parece... Yo he participado en algunos, muy poquitos, pero no por eso lo digo, porque me parece que es una de las obras más bellas que existe. Pues mira, aquí hay uno, en este sí participé yo, pero... Perdona, Abelino, este desbancó al de Rande en la ría de Arosa. Sí, eso es. Y el hermano de Fernández Casado fue el jefe de vigilancia de presas entre los años 75 y 85. Sí, Otro gran ingeniero también. Sí, así es. Bueno, este es de Manterola también, y por este a lo mejor habéis pasado alguna vez. Este está en Sama de Langreo. La Ferguera. Bueno, un lago en cada lado. Joder, ¿cómo son los de la Ferguera? Bueno, entonces medio puente. ¿Qué vamos a hacer con el otro medio? Bueno. Son otra cuenca. Son otra cuenca. Bueno, pues sí, este está entre Sama 1 y Sama y la Ferguera, así es. Y no lo puedo hacer más grande, aunque quiera. Y luego, pues, a ver si tenemos por aquí algún otro... A ver, algún otro puente que merezca la pena. Hay otro puente extraordinariamente bonito. A ver si los pongo así todos y sacamos el que quiero, pero no me sale por ahí. Bueno, hay otro de Manterola muy bonito que une en la Vasco-Navarra, que es en Castejo, que conocéis, otro puente atirantado precioso. Bueno, y finalmente yo, para terminar un poco, con... Eso es sobre el Ebro, sí, así es precioso, pero no sé, con este lío que tengo no lo encontraba. Y luego, pues otra cosa que en España hemos hecho espectacular son los túneles. Ahí sí que yo he intervenido mucho, pero de eso, bueno, eso podría dar lugar para una charla entera.
En España tenemos algún túnel, como es el de Guadarrama, de 28 kilómetros de longitud, que es, yo no sé si segundo o tercero de Europa, hay un par de ellos en los Alpes que nos ganan, y de ese hemos estado siempre muy orgullosos, hemos presumido mucho de él, pero yo del que presumo mucho más todavía, aunque yo ya he estado en los dos y he intervenido en ambos, es del de Pajares. Los túneles de Pajares, esos por los que dicen que va a pasar el AVE, son los túneles más difíciles que se han hecho nunca en España, porque la cordillera cantábrica tiene una geología, eso lo sabéis bien los de Minas, absolutamente endemoniada. Esa es una obra para estar extraordinariamente orgullosos de ella, porque Pajares se terminó en el año 2009, se empezó a construir en el año 2004 y los túneles se acabaron en julio del 2009. Estamos camino de julio del 2023. Para construir los túneles se tardaron 5 años y para poner la vía parece que necesitamos casi otros 20 y no sé si seremos capaces. Es que eso da mucho trabajo. Se habla mucho del agua, salía agua, es verdad que salía agua, la misma que sigue saliendo hoy. ¿Os habéis dado cuenta que nadie habla del agua de Pajares ahora? Y hubo un momento que el gran problema que tenían los túneles de Pajares era el agua. Los túneles de Pajares por metro lineal dan menos agua que el metro de Madrid, para que tengamos una referencia. Porque nos están engañando todos, todo lo que quieren. Yo esto me he hartado de decir, en todas partes. Y como ahora me harto de decir a todo el que me quiere oír, es que ha dejado de salir agua en Pajares, porque el agua de Pajares tenía un problema tremendo, porque era agua que venía de la cuenca del río Esla, del Bernesga, que iba al Esla, que iba al Duero. Es decir, cogíamos agua del Duero y nos la llevábamos al Cantábrico. Eso era algo que era terrible, terrible, porque estábamos haciendo el antitrasvase, llevábamos agua de donde no había a donde sobraba. Eso es lo que decían. ¿Habéis vuelto a oír hablar de eso? ¿A que no? Bueno, pues ese era un problema que utilizaron en el año 2010 un gobierno que fue el de Rajoy para no terminar las obras porque no había un duro en España, y luego Zapatero no quería hacer el AVE Asturias, y luego el actual tampoco tiene dinero. Por eso nos está contando todos los días. Ahora me dicen que están haciendo pruebas en los trenes, porque si no, resulta que no se va a poder inaugurar. ¿Os acordáis cuando se inauguró Madrid-Sevilla? Que se terminó y en un mes hicimos las pruebas, pusimos aquello en marcha y se inauguró Madrid-Sevilla. Pues ahora resulta que para inaugurar un túnel necesitamos 15 años, porque las pruebas son dificilísimas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay y la política va por el camino que va. Nos cuentan una mentira tras otra y aquí estamos a contentos. Nos las cuentan todos, que no vamos aquí a dejar a nadie, que no se salva a nadie. Aquí el que no miente más es porque o le sobra dinero, cosa que no le pasa a nadie, o no puede mentir más, si no miente más. ¿Cómo no sabe? Saber sabe, sí que sabe, sí que sabe, que sí sabe. Pero bueno, el hecho es que en carreteras también tenemos unos túneles espléndidos y de hecho el túnel más grande que existe en España no está todo entero en España, es el túnel de Somport, son 9 kilómetros casi, de los cuales 5 y pico están en España y el resto está en Francia. Y luego tenemos los Guadarrama o tenemos los Negrón y eso, que también tenemos túneles importantes. Y bueno, en obras civiles yo quería hacer un repaso a lo que se ha hecho en los últimos años y esto es lo que os he contado. No sé si os ha resultado entretenido o os ha resultado un rollo. Ahora os iba a contar una cosa que es un poquito más técnica, pero es bonita, es muy divertida. A mí me ha resultado penoso, estoy por echarme a llorar, pues porque he participado en casi todos. Eso es la edad, esos son los años, ese es mi éxito. Por eso te digo, qué claro, mayor estoy. Claro, así es, Víctor. Pues ese es el éxito mío, que tenemos años, haberlos cumplido. Ese es el éxito. Entonces ahora, si podemos, y podemos poner el pincho es marrón. ¿El pincho te lo doy? No, el otro, el que dices, ¿no? Ahí con el teléfono. Os iba a contar, a ver, yo de las obras que me ha tocado participar, sí, voy a ver. Está ahí. Ah, tienes allí. Acabo de Detrás del vaso. Sí, perdón. No, Ha sido, a ver, a mí, os voy a contar una cosa que viví en su día, antes de empezar con esto. Siendo ministro, un paisano nuestro y bueno, pues yo compañero y bueno, con su carácter particular y su manera de ser, pues es como es, pero también hay que reconocerle que tiene atributos importantes. Fue presidente del Principado, fue ministro, fue vicepresidente del gobierno y hablo de Paco Álvarez Cascos, de Francisco Álvarez Cascos.
momento determinado, allá pues cuando era ministro, a mediados de la primera década de este siglo, se proyectó un túnel que unía la estación de Atocha con Chamartín. Bueno, era el tercero, porque el primero fue el túnel de la Risa, el segundo fue un túnel que por allá anda todavía sin inaugurar para el AVE, ese se empezó antes. Está sin inaugurar, pasa por Serrano, pasa por Alfonso XII, por la Puerta Alcalá, Serrano y va hasta Chamartín. Eso es para unir el AVE desde Atocha hasta Chamartín, ¿verdad? Y luego se hizo un tercer túnel que va por la Castellana. Ese sí está funcionando, que es para cercanías, por ahí pasa la línea C3, la C4, seguro que la habéis usado. Y hay una estación muy importante en Nuevos Ministerios y hay una estación excepcionalmente importante en la Puerta del Sol, que seguro que habéis entrado alguna vez. La estación de Sol, cuando se quiso hacer, el que entonces era jefe de proyectos en el Ministerio y por orden del ministro me llamó para decirme que el ministro quería hacer una estación en la Puerta del Sol que llegaba, ahora os enseñaré, desde la Puerta del Sol hasta la Telefónica prácticamente, la parte alta de la calle Montera, pasando por debajo del Ministerio de Hacienda. Y me dijo, oye, que bueno, tú has hecho muchas obras, sobre todo en túneles urbanos. En Madrid tenía una particular, porque túneles en roca, pues túneles grandes en roca, han hecho los noruegos y los suecos, pues han hecho para meter submarinos dentro, o sea, caben submarinos. En caso de una guerra, pues meter los barcos ya, pero hacer una caverna de esa categoría en una ciudad como Madrid, que lo que tiene son suelos, no son rocas, pues entrañaba una dificultad importante. En Sol entrañaba una dificultad especialmente importante más, porque Sol además tiene unos ríos que bajan, uno por Montera, otro por Alcalá, otro por Carretas, y todos juntos en la Puerta del Sol se juntan para formar una calle que se llama Arenal, por algo se llama Calle del Arenal, que va a la Plaza de Oriente, que recoge todas esas aguas y se las lleva al Manzanares. Madrid tiene muchísima agua debajo, mucha. Por eso yo os decía que por metro lineal el túnel de Pajares daba menos que da el metro de Madrid, por ejemplo, en los aforos, en Marqués de Vadillo hay una gran estación de aforo, o en Canillejas hay otra, recogen por metro mucha más agua que Pajares. Pues todo eso nos lo encontramos en la Puerta del Sol, y la Puerta del Sol estaba ya construida entera, porque no quedaban huecos, quedaba ahí un pedacín con arenas, unas arenas empapadas, y cuando me dijeron que el ministro dice que me digas cómo se hace una estación en la Puerta del Sol, y yo le dije, le dices al ministro que la estación la puede llamar de la Puerta del Sol, pero lo que tiene que hacerla es en otro lado. Y entonces me llamaron y me dijeron, no, que dice, ya sabes cómo es el ministro, que tiene que ser el Sol. Pues si tiene que ser el Sol, vamos a hacerla en Sol. Y entonces yo le hice un diseño, que ahora quería, para eso quería un poco la pizarra, y sobre todo quería que veáis un vídeo que ha hecho el propio Ministerio, esto lo hizo el propio Ministerio cuando se inauguró la obra, de cómo se hizo esta construcción. Imaginaros, la Caverna de Sol, una estación de metro, la sección de una estación de metro en la que todos habéis entrado, una estación de metro, no hablo las que están hechas con pantallas, que son rectas, que tienen una cubierta plana, hablo de las que son circulares, con una bóveda. Esa tiene escasamente 80 metros cuadrados de sección. Si yo lo corto, esos son 80 metros cuadrados. La estación de Sol tiene 330 metros cuadrados de sección. Imaginaos lo que es hacer una caverna que son 330 metros cuadrados y decir, y voy a hacer esto, y encima tengo el Ministerio de Hacienda, bueno, de todo lo que hay ahí, y un edificio en Montera, que es Montera 28 me parece, que pasaba a 3 metros de la parte alta de la caverna. O sea que la broma era como para decir, cuando empezamos a hacer Sol, dijimos, bueno, vamos a ver qué no hundimos, porque en aquel momento además, luego Casco se marcha, llegó de ministra Magdalena Álvarez con el PSOE, y en Madrid estaba Esperanza Aguirre, y lo disfrutamos muchísimo, yo en particular, porque me tocó estar en medio de cómo las dos se peleaban en mi cara, pero bueno, eso es lo que solía pasar siempre. Pero salí vivo de aquello, o sea, la situación era complicada, pero sobrevivían las dos. Y terminamos aquello con cierta dignidad, y bueno, ahora os vamos a enseñar. A ver, ¿podemos poner el vídeo, por favor? Estación Cercanías de Sol Este. Perdón, pues vamos al de abajo.
¿Suena? No suena un poquito. Suena poco. ¿Qué podemos hacer porque suene un poquito? Espera. Exactamente. Eso estará por ahí arriba. Pues, ¿lo oís? Más o menos. Paramos, para. Perfecto. ¿Y este sonido dónde está eso? Esto lo llevamos esto. Estos ingenieros. Estos son electrónicos. Hay que traerlos de la NASA. Hacen el puente externo. Yo, aprovechando la favorable coyuntura que me deja este, le recuerdo a mi querido y admirado don Avelino que el reloj no se para, se parará Esto dura 8 minutos. admitidos. Vale. No, te digo. Empieza. Das a una de las dos. Vuelve atrás. Ahí está. La estación de cercanías de Sol está situada en el nuevo túnel que une Atocha con Chamartín, pasando por Sol, Nuevos Ministerios y en el futuro Alonso Martínez. Por este nuevo túnel circulan desde julio de 2008 la línea C3 que une Aranjuez con Chamartín y la C4 que une Parla con Alcobendas y Colmenar Viejo. Desde Aranjuez se llegará a Sol en 47 minutos, en 27 desde Parla, en 28 desde Alcobendas y en 37 minutos desde Colmenar Viejo. Todas las localidades y estaciones servidas por estas líneas pueden acceder directamente a la Puerta del Sol, el corazón de Madrid, lo que también es posible con un simple transbordo para el resto de poblaciones y destinos de la red de cercanías, una red de 300 kilómetros, fundamental para la movilidad del millón de personas que diariamente utilizan los 1.400 trenes que la recorren. Este más fácil acceso al centro de Madrid no solo lo disfrutarán los viajeros de cercanías, también los de toda la red ferroviaria española. La Puerta del Sol está a 3 minutos de Atocha alta velocidad y a 7 de Chamartín alta velocidad. Esta posibilidad se extenderá también al tráfico aéreo, ya que en 2010 Cercanías llegará a la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. La nueva estación de Cercanías crea un nuevo y eficiente intercambiador de transportes en la Puerta del Sol, del que se van a beneficiar 70.000 viajeros. Su conexión con el vestíbulo de metro en 3 niveles, enlazando con las líneas 1, 2 y 3, mejora ampliamente la calidad del servicio al evitar los transbordos en Atocha y la aglomeración de viajeros en la línea 1 de metro entre Atocha y Sol. La construcción de una nueva estación subterránea en la Puerta del Sol, única por sus características de desplazamiento, ha supuesto además un importante desafío técnico que coloca a la ingeniería española en primera línea mundial. La estación de Sol consta de 2 partes principales, el vestíbulo de acceso y correspondencia con metro y la caverna de andenes. Un segundo, paro eso para que veáis. Este edificio que señalo es el Ministerio de Hacienda. Estos, bueno, pues esto es la calle Montera. O sea, para ver dónde estamos metidos, debajo de... La caverna de andenes de la estación de cercanías de la Puerta del Sol es la más grande del mundo excavada en suelo, con sus 207 metros de longitud, más de 20 de ancho y casi 15 de alto. Tiene 2 niveles, uno inferior, destinado a andenes, y otro superior o mezanina que facilita la circulación de viajeros y la conexión con el vestíbulo. La caverna se construyó completamente bajo la zona más densamente edificada de Madrid, lo que obligó a seguir un complejo proceso de ejecución. Así, en una primera fase, se excavaron los pozos desde los que se acometería la ejecución de la caverna. Estos pozos, con un diámetro de 7 metros, se llevaron a cabo por tramos hasta alcanzar el nivel de base de la caverna, que en el pozo de la calle Montera se situó en los 40 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 13 plantas. Después, desde los pozos, se ejecutaron los tratamientos previos del terreno mediante inyecciones de consolidación, relleno de huecos, compensación, refuerzo y mejora para asegurar la completa protección de edificios y
Perdón, esto, si luego me deja el moderador 5 escasos minutos, os lo explico en el... Difícil, alcanzándose una longitud de inyecciones de más de 15 kilómetros. El resultado de estos tratamientos se ha seguido mediante 400 elementos de control, con lo que se ha mantenido un conocimiento continuo de la estación. La instrumentación se completó con una modelización informática previa del proceso constructivo de la caverna. Los excelentes resultados obtenidos demuestran lo adecuado tanto del sistema de construcción como la efectividad de los tratamientos de protección. Posteriormente, la tuneladora que estaba ejecutando el túnel del tramo Atocha-Nuevos Ministerios cruzó bajo la Puerta del Sol y la calle Montera para evitar interferencias entre la construcción de la estación y la del túnel de línea. A continuación, desde los pozos, se excavaron las galerías de acceso para la construcción de los elementos que forman el caparazón de la caverna. Primero se excavaron y rellenaron con hormigón las galerías que forman los hastiales o paredes laterales de la caverna. Al finalizar esta actuación, desde un nivel superior de los pozos, se ejecutó la galería superior o de clave, y desde esta se aplicó una nueva inyección de gel de silicato para impermeabilización y refuerzo, dada la presencia abundante de aguas subterráneas en la zona. Desde las galerías superiores de hastial ejecutadas, comenzó la construcción de la bóveda en pequeñas galerías denominadas postillas, a modo de cuadernas de un casco de embarcación. Completado el hormigonado de la caverna, se inició su vaciado en 2 fases. La primera, hasta la parte superior del túnel construido. En la segunda fase, se fue excavando a la vez que se demolía el túnel para finalizar el proceso constructivo con el cierre inferior o contrabóveda de la caverna. El otro espacio que forma la nueva estación de cercanías de Sol es el vestíbulo de acceso, cuya especial ubicación condicionó el sistema y ritmo de su construcción. Así, antes de iniciar las obras, fue preciso habilitar el espacio necesario con una fase previa de detección y localización de hasta 226 servicios, muchos de los cuales no figuraban en registro alguno. Posteriormente se procedió a su desvío, reorganización y mejora. La complejidad de esta fase dio lugar a la necesidad de construir 2 nuevas galerías con una altura equivalente a un edificio de 2 plantas parcialmente albergadas en la nueva estación. En una de ellas se recogen 2 tuberías de suministro de agua de gran diámetro y en la otra el resto de servicios reordenados. Además, hubo también que alojar en la estación un nuevo centro de transformación eléctrica. Una vez concluido el desvío de servicios, el Ayuntamiento de Madrid autorizó el cerramiento de la zona de obras en marzo de 2006. En mayo de 2006, nada más comenzar las obras, aparecieron los restos de la cimentación de la Iglesia Hospital del Buen Suceso. El hallazgo se produjo como consecuencia de los reconocimientos que estaba realizando el Ministerio de Fomento en el emplazamiento. La presencia de estos restos obligó a suspender los trabajos de las obras para proceder a su completa recuperación. Puesto que su permanencia in situ no era posible, se adoptó la solución de desmontaje, retirada y posterior recolocación museística en el mismo intercambiador, lo que ha permitido conciliar la construcción de este con la conservación y disfrute de nuestro patrimonio. Hasta abril de 2007 no se pudieron continuar los trabajos del vestíbulo, que construido desde la superficie mediante pantallas, tiene 7.500 metros cuadrados distribuidos en 6 niveles y una profundidad de 28 metros, equivalente a la altura de un edificio de 9 plantas. También como parte de esta obra, se han mejorado las instalaciones existentes de metro en la línea 1, incorporando además escaleras mecánicas y un ascensor. El vestíbulo reordena las entradas desde la superficie, creando un nuevo acceso central en la embocadura de las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Al estar dotado de escaleras mecánicas, ha sido necesaria su protección con un templete, cuyo singular diseño pasará a formar parte de la imagen de la Puerta del Sol. En su concepción, se ha buscado establecer una interacción con el entorno, a modo de caleidoscopio urbano, que refleje la vitalidad de la Puerta del Sol de Madrid. En el interior de la estación se han cuidado los detalles para crear todos los espacios necesarios, como el dedicado a la exhibición de los restos arqueológicos de la Iglesia del Buen Suceso o el requerido por las instalaciones de una nueva comisaría de policía. También se han introducido nuevos elementos estéticos que modifican su aspecto visual, como el reloj de la estación, cuya esfera reproduce el famoso reloj de la Puerta del Sol. La singularidad de la obra civil ejecutada queda
veía reflejada en los revestimientos de la caverna, destacando la curvatura de la bóveda con unos arcos que, a modo de costillas, recuerdan el proceso constructivo. La estación cuenta además con las últimas tecnologías en sistemas de seguridad, ventilación, comunicación y señalización. Como viene siendo norma en las estaciones promovidas por el Ministerio de Fomento, se ha prestado especial atención a la accesibilidad para las personas con movilidad y visibilidad reducidas, apartado en el que destacan la franja guía de orientación integrada en el pavimento, el doble pasamanos en barandillas de escaleras fijas y rampas, con información en sistema braille, los ascensores con teclado, también en sistema braille y voz, el pavimento señalizador en borde de andén y el cordón luminoso en zona de parada del tren. A la construcción y equipamiento de la estación de Sol se han destinado 155 millones de euros. Este intercambiador, creado en el corazón de Madrid, favorece la movilidad de los ciudadanos, hace el transporte público más atractivo y es prueba de la decidida apuesta del Ministerio de Fomento por la ampliación y mejora de la red ferroviaria de cercanías de la Comunidad de Madrid. Bueno, os voy a contaros un par de cosas. Ya podemos parar esto. Bueno, como habéis visto esto, la parte final es un puro panfleto propagandística del Ministerio de cualquier gobierno, es decir, al que le toca pues hacer propaganda, pero bueno, hay una parte que es la explicación de la construcción que no está mal. Pero en cualquier caso, quería hacer una ampliación aquí, precisamente sobre la construcción. Tenemos aquí, ¿no? Voy a uso la pizarra, yo creo, ¿no? Sí, uso la pizarra, pues y por si acaso, gracias, Randy, y por si tenéis cualquier pregunta de esto, pues intento contestarla. Mira, el tema de la estación. Ten cuidado. El tema de la estación, lo grave, lo gordo, claro, pero lo importante, de una estación de estas características es esto. Este hueco mide 300 y pico metros cuadrados. Fijaros lo que son 300 y pico metros cuadrados. Es decir, las estaciones, los túneles normalmente se construyen excavando el túnel entero y avanzando un metro y otro metro y otro metro. Pero a ver, ¿quién es el guapo que hace una excavación de 300 y pico metros cuadrados debajo de la Puerta del Sol? Es decir, con todo lo que hay encima. Es decir, eso no es viable. Entonces, la única manera de hacer esto, y ahí sí que me preguntabas hace un momento, Víctor, sí, fui yo el que hice una cosa parecida a lo que estoy aquí, cuando me dijeron cómo se hace una estación en la Puerta del Sol. Primero dije que en otro lado, y me refería a Alonso Martínez, que es donde yo creo que la deberían haber hecho. Pero bueno, aquí está hecha y ha quedado muy bien, al final. Entonces hice un dibujo de este tipo, y dije, bueno, la forma de hacer esto, dice, será haciendo unas galerías, porque lo que sí podemos, lo que sí dominamos, en una ciudad donde hay mucha tierra y mucha arena y mucha agua, es el trabajo de pocero. El pocero sí es capaz de hacer una galería pequeñita, la entiba y la sujeta, pues como se hacen las pequeñas en minería, en la minería de carbón, con desarrollos pequeñitos, porque si no, no se pueden hacer grandes excavaciones que se te cae todo encima, ¿no? Entonces, aquí, siendo muy esquemático, de lo que se trataba es de hacer una galería aquí. Bueno, lo primero, si aquí está la calle, claro, es hacer un pozo para poder llegar aquí, ¿no? Entonces, hacer una galería aquí y hacer otra galería aquí. Esto también con otro pozo que habría en este lado, igual, ¿no? Digo, para poder excavar y entrar a esto. Cuando teníamos hecho esta galería, como esto era mucho más alto, porque esto es lo que llamamos en las ciales, la parte lateral de la... pues excavábamos aquí y excavábamos aquí hasta llegar al suelo, y aquí por lo mismo, aquí y aquí. Y desde aquí, ¿qué hacíamos ahora? Pues empezar excavaciones así, en este sentido y en este sentido. ¿Y cuánto tenía esta, lo que llamamos costillas? En este sentido, 2 metros, no más. Pero esos 2 metros se hormigonaban. Aquí había otra galería que habéis visto. Desde esta galería, bueno, previamente todo esto se había inyectado con gel de silicato, porque esto era agua, era todo agua. El gel de silicato es un producto que hace que el terreno se quede como una masa viscosa y se puede excavar, porque si no, no se puede excavar, claro, se te cae, aunque sean 2 metros, no se puede hacer nada, pero bueno, ya con
con eso un poco, digamos, dándole un poquito de cohesión a ese suelo, eso ya se puede excavar. Entonces, una vez inyectado el gel de silicato, aquí hablan de otra cosa que hicimos, que de eso sabe seguro Víctor y los Víctores saben, que es una cosa que se llaman inyecciones de compensación. Es decir, cuando estamos excavando aquí, desde aquí... Avelino, el que más sabía, don Carlos Oteo Mazo. Así es, pero esto no fue Carlos, no conseguí meterle. No. Metimos a Rodríguez Rodríguez Ortiz. Ortiz, así es. Asturiano, Rodríguez Ortiz, José María Rodríguez De Ortiz. Villaviciosa, así es. Pero quien sabía mucho de inyecciones de compensación en una empresa que se llamaba SITE, donde había también otro asturiano, José María García Borreguero. ¿Te acuerdas de él? Sí, pero no Un tenía primo la de amistad que con nosotros. ¿Eh? Sí, pero no tenía la amistad que con estos otros. Ah, bueno, claro, lo sé. José María, bueno, pues esto era, desde esta galería que había aquí, esto parece ciencia ficción, ¿eh? Se inyectaba cemento y se creaba aquí como una losa de cemento. Una vez hecho eso, desde aquí se hacían otras inyecciones, perdón, otros taladros así, y esto se excavaba. Toda esa instrumentación que había ahí, que la dirigió Rodríguez Ortiz, medía si esto bajaba, que normalmente bajaba. Pues cuando esto bajaba, aquí inyectábamos una cosa que se llamaban las pelotas estas gordas, se metía presión de inyección, ¡shin!, para arriba. Y con eso podía subir la Puerta del Sol hasta centímetros. Ahora, lo que sí se tenía era muy cuidadoso el mantener un equilibrio entre lo que descendía y lo que inyectabas, porque inyectando esto podíamos hacer tanto daño o más que hundiéndose. Entonces, eso funcionó maravillosamente bien. Eso es lo que se llaman inyecciones de compensación, que es compensar los descensos en el suelo, ¿no? Y bueno, y finalmente, una vez hecho esto que se hacía, terminar estas costillas, que se hacía una, otra, y luego esto se excavó. Cuando pasó, como dice por ahí, vino la tuneladora que venía por aquí desde Atocha, perdón, esta venía desde Chamartín, y una vez que entró por aquí metimos camiones y ya excavamos todo esto, que todo esto era tierra. Y esa fue un poco lo que hay en ese... Comprendo que esto es mucho más complicado y que requiere mucho más tiempo, pero bueno, no, se trataba un poco de hacer una cosa esquemática, no de dar una clase ni de construcción de túneles, Dios me libre, porque para eso pediría ayuda a Víctor. Mal asesor. Os habréis dado cuenta que a esta altura y a esta talla es imposible cortar a nadie. Con la boca abierta, pero con el reloj sobre la mesa, tengo que decir a estos dos últimos actuantes que el postrero cargado en lixero o cuando seáis padres comeréis huevos. En la palabra, tú encarecidamente te ruego que dejes el 99,9% lo que sabes y nos expongas solamente el 1%. No hay mucho que exponer, no hay mucho que exponer, solo agradecer a Avelino que esta presentación, esta charla, y yo creo que cuando empezamos con estas jornadas y empezamos a intentar ir juntando pues eso, al final tirar de amigos, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en este tema para acercar la ingeniería al centro asturiano en lo que yo he dicho siempre que es una deuda que teníamos con nuestra profesión, pues esperábamos esto, pero claro, a mucho menos nivel, pero la verdad es que Avelino siempre sorprende y responde, ¿no? Dos cosillas rápidas, alguna anotación que hemos hecho a lo largo de la presentación de Avelino. Lo primero es que, bueno, aparte de darle las gracias, es que muchas veces no sabemos lo que tenemos en el centro asturiano a nivel de capital humano y de nivel de capital profesional que podemos tener, ¿no? Y eso pasa con Avelino. A mí Avelino ya, no como a Víctor, porque soy insultantemente joven, ya me pillo un poco desfasado, pero con Avelino yo recuerdo que hemos tenido alguna de las cenas más divertidas que hemos tenido aquí, hablando de túneles aquí y allá, y hablando de proyectos en Latinoamérica y tal. La verdad es que es imposible no tener un cariño, aparte de lo profesional, de lo personal, ¿no? Dos cosillas rápidas. Hablaba Avelino poniéndonos serios un poco de lo que es la ingeniería y cómo es la infraestructura en Asturias, ¿no?
Y al hilo de lo que decía, por ejemplo, hace justamente una semana en el Foro de Integración Social que llevaba Ricardo Bayol, que trajo aquí a Rafael Lobeto, y comentábamos precisamente eso, ¿no? Que hay tres cosas, aparte del agua, como comenta Avelino, que a Asturias le hace falta, ¿no? Y si es más infraestructura para poder descentralizarse y para poder repartir más la población y que la parte que es la Asturias vaciada, ya hemos así un poco, ¿no? Yendo a lo fácil, esté mejor comunicada con lo que es ahora mismo el 80% de la población que está en la zona central, ¿no? Y eso ayudará a evitar la masificación de zonas centrales, a que siga, que Oviedo, Avilés, Gijón sigan siendo ciudades habitables. Y es una cosa que, bueno, que cuesta ir explicándolo por ahí, y cuesta pensar que decirle a los alcaldes que el crecimiento desmedido no es el camino, pero estoy seguro que igual que con todo el proselitismo que hace Avelino del Corredor Atlántico, que yo recuerdo además, yo creo que sería hace 3 o 4 años, ¿no? Una presentación que hicimos aquí con los consejeros de Asturias, de Castilla y León y de Galicia. Fue uno de los días que yo he visto este salón con más gente y con mayor intensidad en ese tema. Ese proselitismo que hacemos con el Corredor Atlántico también hay que hacerlo con lo de apoyar la infraestructuración del Principado, ¿no? Y nada, yo acabo, no digo, voy a dejar a Víctor Mayada Jr. que diga unas cosas, y solo 2 apuntes. El primero, que a los libros de Benet le faltan dibujos. Si tuviese dibujos sería mucho más fácil. Y lo segundo, que el Centro de Congresos del Calatrava de Oviedo no es una buena obra. Dígame, digo lo que diga. No es una buena obra. No, yo digo que el puente del Alamillo es muy bonito. Yo, si me permitís, es que en cuanto dejó de ser arquitecto, dejó de ser ingeniero de caminos y se metió a ingeniero industrial, es decir, a darle movimiento a las obras que hacía, ahí la chafó y todas son inmóviles. No, bueno, Calatrava desde luego tiene muchísima... Yo, me habéis oído, yo admiro profundamente a Javier Manterola, o sea, Javier Manterola es un dios, o sea, de la ingeniería. Calatrava es otra cosa, Calatrava es un señor que hace unas formas muy bonitas y a veces las lleva a la práctica y resultan bien. Es decir, el puente del Alamillo le ha salido muy bien. Yo hay otras cosas de Calatrava y he construido con él, por ejemplo el puente, el arco ese de Mérida, es un horror, porque luego las cosas que pretende hacer son inviables. O sea, es decir, ¿cómo quieres hacer esto? Esto no se puede. Tal cual, vamos, o sea, no es para ponernos aquí a hablar de eso ahora. Y Venecia, y Oviedo... Y Venecia, y lo de Oviedo es otro horror. Bueno, yo no voy a defender a Calatrava como ingeniero nunca, porque no se le puede defender. Ahora, como creador de formas, sí, yo creo que sí. Sí, además ha llevado la ingeniería a un nivel comercial que es muy... Permitidme que controle el reloj, que no estamos hablando de Calatrava, si queréis hacemos un monográfico de Calatrava, que nos diga lo que tenga bien. Pero el debate, yo me gustaría que interviniera. ¿Sí? Exacto, para dar tiempo al debate. Bueno, pues... Buenas tardes. Avelino, muchas gracias. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir, muchas gracias por colaborar en estas jornadas. Yo la verdad es que no sé si compartiréis el resto del auditorio conmigo, el que me quedo con ganas de más. Te has dejado para el final lo mejor, como en las buenas películas, como en las buenas historias, y la verdad es que este proyecto, que me consta que te enorgullece personalmente, es un orgullo para todos los que participamos de este sector, porque somos más conscientes de la dificultad que entraña un proyecto como una obra urbana, una obra lineal, en este caso una caverna de grandes dimensiones en pleno centro de Madrid. Es extraordinario poder desarrollar, haber elucubrado y desarrollado una idea tan compleja como excavar una caverna de esas dimensiones en Madrid, y además entiendo que por prudencia, por respeto, pues no nos puedas a lo mejor contar más detalles de cómo se gestiona todas las tareas que implica, desde la administración hasta la propia relación con los distintos participantes en la obra, de los cuales pues a lo mejor nosotros profesionalmente pues
quiero ser parte, ¿no? Desde el control de la obra, control de calidad, laboratorios, sobre todo porque es una implicación muy grande la que tiene un proyecto de este tipo a nivel social. Es decir, estamos afectando a edificios donde vive gente, estamos afectando a zonas por las cuales pasa la gente, no es un túnel en una montaña donde, bueno, pues quizá pueda ocurrir algo muy negativo, pero no entraña un peligro añadido como es el hecho de estar debajo de las casas de las personas que viven felizmente y de repente se puedan encontrar con que sí, si ellos supiesen que les hemos hundido su casa unos centímetros y las hemos vuelto a restituir, pues evidentemente no dormirían tranquilos, ¿no? Y por lo tanto, pues aglutinar todo eso, controlarlo, ser capaces de llegar al éxito me parece extraordinario y por lo tanto, pues no puedo más que felicitarte porque me parece un proyecto singular y extraordinario y me he quedado con las ganas de mucho más. Espero que tengamos oportunidad de poder profundizar un poco en este tema. Sin más, por respetar los tiempos, como bien nos han indicado aquí los moderadores, pues cedo la palabra a quien entienda que quiera participar. Quiero contestarle a Víctor por lo de dejar esto para el final. Bueno, he dejado esto para el final porque el título de la charla era Aspectos generales de la ingeniería civil en España y entonces me he ceñido a eso, pero me parecía que eso era poco y entonces por eso puse esto. No hay nada que quisiéramos guardar. En cualquier caso, sí he de contar algo que no he dicho antes. Cuando hacíamos esto, os cuento otra cosa, una anécdota. Hubo que cambiar. Habéis visto que en la calle Preciados hay una boca de metro que es la única que hay en Madrid que sale de un escaparate del Corte Inglés. Os habéis fijado, ¿verdad? No hay otra más que esa. Bueno, pues eso lo tuvimos que hacer como consecuencia de todo esto, porque no había otra manera, había que meter una boca en Preciados y si metíamos una boca de metro en Preciados es una calle muy estrecha. Esto era para el Ministerio, para Renfe, pero había que cambiar a su vez muchas cosas de la línea 2 de metro en concreto. Entonces, si poníamos una boca de metro en la calle Preciados, pues la calle Preciados se quedaba, ya veis cómo está de gente, o sea, se quedaba sin paso. Entonces el Ayuntamiento negoció con el Corte Inglés, no sé qué le dio a cambio el Ayuntamiento al Corte Inglés, y el Corte Inglés nos dejó hacer una boca de metro en un escaparate, es decir, entramos debajo del Corte Inglés, quitamos un poco de la planta sótano, quitamos un poco, y ese escaparate hoy es una boca de metro. Bueno, pues en aquel momento estaba de jefe de todas las obras del Corte Inglés un ingeniero que había trabajado conmigo, que a lo mejor habéis conocido, que se llamaba José Luis Vereda. Se sigue llamando porque el Corte Inglés nos lo fichó y se fue a trabajar con el Corte Inglés. Y una mañana, un sábado de esos que iba Isidoro Álvarez, que iba casi todos los sábados, Isidoro iba al Corte Inglés de Preciados. Pues José Luis Vereda iba con él y le dijo: José Luis, si supieras que tenemos esto, Isidoro, si supieras que tenemos este edificio en el aire y está sujeto sobre unos gatos que se está midiendo lo que baja y lo que sube, y entonces Isidoro salió corriendo y quiso desalojar el Corte Inglés. Ese día quiso desalojar el Corte Inglés. Entonces José Luis Vereda salió corriendo y dijo: Isidoro, que no, que estos saben lo que hacen, pero tú me juras por los muertos, por todo lo que tú quieras, que aquí no va a pasar nada. Dice: si es que llevan el aire mes y pico. Llevábamos con el Corte Inglés en el aire mes y pico. Yo os juro que pasaba por la calle Preciados y algún miedo tenía. Yo, o sea, esto os cuento como anécdota. Bueno, y siento no haber tenido más tiempo para esto, pero es que... Bueno, vamos a ver. Yo comencé diciendo que sin vosotros esto no era nada, solo sería un qué listos somos, cosa que no es verdad. Entonces ahora algo tenéis que hacer, porque no hay atajo sin trabajo, ni se llega a Salamanca sin saber leer y escribir. Os cedo la palabra y os ruego participéis, porque si no, tengo que daros otra vez durante 30 segundos la paliza yo. Bueno, ¿quién se anima? Aquí hay gente que sabe, ¿eh? Bueno, vamos a ver, a mí me ha asombrado, Avelino, eso me ha asombrado. Porque ahora entras por la Puerta del Sol y te imaginas que se ha tenido que realizar todo eso que has expresado. Entonces, quiere decirse que el estudio de estas obras, el estudio de ingeniería, de arquitectura, ha tenido que ser
de muchas horas, de muchos días, de muchos meses, muy largo, muy largo. Luego se desarrolla el proyecto, pero no se puede empezar la obra. Y tiene que pasar por las administraciones, y eso os crea muchas dificultades. Eso naturalmente espero y confío que tendrán gente realmente competente para revisar y visar esos proyectos. ¿Qué dificultades, qué problemas tenéis con las administraciones? Bueno, yo creo que aquí no hubo muchos problemas. Aquí hubo pocos porque la administración confió mucho. Yo os contaba antes, de verdad, que en su día esto dijeron ¿cómo haríamos una estación en Sol? Y yo le dije que en otro lado. Y luego dijeron, bueno, no, tiene que ser ahí. La verdad es que confío mucho en nosotros. Nosotros nos dejaron hacer, que era muy importante. Yo aquí he de decir una cosa y no puedo evitar decirla, y ya me gustaría que estuviera aquí alguno de ellos que ha fallecido. El mérito de haber hecho eso, de verdad, lo tuvieron dos encargados, que es una figura, desgraciadamente, que tiende a desaparecer en la construcción, y un jefe de obra que era Juan Girón, que a lo mejor habéis conocido, también murió, y que no era titulado. En FCC había muy poca gente que pudiera hacer una obra de estas que no fuera ingeniero de caminos, salvo porque la gente no creía en los que no eran titulados. Yo siempre he creído mucho en que la gente es importante porque es importante, no por un título. El título le ha ayudado, claro que sí, sin saber leer y escribir es difícil poder leer una novela, pero a veces esa gente, en cuanto, pues, no hace falta que tengan un título, porque no tuvieron un título simplemente porque sus padres no pudieron pagarles una carrera. Y esa gente era excepcional, excepcional. De esos yo he conocido más de uno, ¿eh? El superpuerto de Bilbao, por hablar de alguien que no era de FCC, lo construyó, a lo mejor eso se lo sabe Benigno. El jefe de obra, que era de Entrecanales, era un tipo que tampoco tenía título, el que fue jefe del superpuerto, allá por los años 70. Y eso a mí me marcó mucho, porque la gente, la que es buena, independientemente. Vamos a ver, yo siempre he defendido que para mí, que he sido ingeniero, me ha resultado mucho más fácil llegar que para uno, porque de ingeniero ya parto de una cota. Los que llegaban desde abajo y llegan a ser un encargado general de un nivel o un jefe de obra de un nivel de esta obra, han tenido que pasar tantos filtros para poder llegar ahí, que tienen que ser mucho mejores que ellos, si no, no hubieran podido llegar. Es que, Abelino, en ninguna escuela del mundo te dicen cómo pasas un camión de 20 toneladas por un camino de 1,5 metros de ancho y en un talud prácticamente vertical. Entonces las obras las hacen los encargados, man que nos duela a otros. Yo lo he dicho toda mi vida. Claro, sin grandes encargados no habría ninguna obra hecha, ninguna. Entonces, bueno, se siguen admitiendo preguntas. Yo lo que quería preguntar es que dices que has tardado mucho en hacer la obra. No tardamos mucho, solo tardamos poco. Porque es que hoy nadie pregunta lo que has tardado, sino quién la ha hecho. ¿Quién la ha hecho? Esos encargados. Dos encargados y Juan Girón. El que no tenía título y dos encargados. Uno se llama Alfonso. Pues lo que pregunta la gente es, no pregunta por el tiempo que has tardado, sino quién lo ha hecho. No, pero normalmente esa respuesta es la constructora, que es un ente anónimo, y no esas personas que han estado 10, 12 horas, que no 8, y día y noche, y 365 y que no antes de a Juan Girón le costó la vida esa obra. Trabajó como un desgraciado y murió de un cáncer. La constructora nunca puede trabajar. Dirigirá, pero no puede trabajar. Bueno, si no, como esto ya pasó del tiempo que yo había pensado que era razonable. Yo, si no hay más de las obras, de estas obras civiles tan importantes, quería ir al tema del agua en Asturias. Si no te eso da para otro día, ¿eh? Si no te importa. No, porque, bueno, venga, pues convóquese otra. Bueno. Pero vamos a ver. Efectivamente en Asturias no se han hecho pantanos, porque como llovía suficiente, aparentemente, pues no había problema. Pero a mí me llamó la atención algo que vi en las informaciones, en el Parque de Redes, un pueblo que se llama Río Seco. Sí.
curioso. Río Seco, sí. Río Seco, que abastece de agua a 11 concejos de la provincia, entre ellos los más principales, los más importantes. Sí, sí, Tanes, la presa de Tanes. Eso es. Que además bombean el agua para otra vez arriba, sí, porque sí, producen electricidad antes de... Así es, eso. así es. Eso realmente es una obra magnífica, extraordinaria. Es una presa no muy grande, pero vamos, no es grande, no es muy pequeña. grande, ¿no? Pero que en Asturias se podrían hacer más Eso es presas. un poquito más arriba de Tanes, se intentó hacer una presa hace no muchos años, en un lugar que por lo visto está protegidísimo y que no hay ningún pájaro del mundo importante que no ponga los huevos allí y no se puede hacer. Así es. Bueno, y entonces, al hilo de esto, ¿cómo es posible que salieron las noticias ahora, estos días, que se han destruido, me parece que en el año 2022, 108 presas? Así es. Tanta agua no sobra. No sobra ninguna, claro. Pero es que resulta que hay que dejar los cauces, parece ser, como estaban en la prehistoria, es decir, Viriato, cuando pasó por España y vio los ríos, pues eran los ríos como tenían que ser, lo de ahora parece que es un horror. Entonces, como es un horror, hay que destruir las presas. Del mismo modo que el otro día hemos dinamitado alguna térmica, porque quema carbón y contamina. Y ojo que está prevista la voladura del Gabriel y Galán. Sí, sí, una de las más grandes. De las más grandes. Una de las más grandes, sí, así es. Pero esto, tenemos que echar la culpa al gobierno, que la tiene sin duda alguna por no defendernos, pero también a la Unión Europea, que es quien ha dicho esto. Entonces, yo no entiendo lo que estamos haciendo en Europa. Esto, volvemos otra vez a lo del CO2. Europa, me parece que toda Europa emite el 5% del CO2 que se emite en el planeta. Si no paran a la India, a China, a Pakistán, a Estados Unidos, pues da igual lo que hagamos aquí. Y aquí podemos estar con bombillas ecológicas, pero lo que hay por ahí, entonces decimos, es que alguien está diciéndoles, y estos dicen que ni puñetero caso, claro, ni nos van a hacer caso. Entonces, en Asturias, pues bueno, como a mí, en Asturias la protección medioambiental es espléndida. Hay una especie en Asturias altamente desprotegida, que es el paisano. Entonces, claro, es la única especie que no se ha protegido. Sí, exacto. Vamos a proteger todo lo que queramos, pero... Muchas gracias por tu magnífica exposición y gracias por las respuestas. Aclarar un poquitín al hilo de lo que comentaba de las presas, que al final, más allá de un titular bastante llamativo en la prensa digital, pues lo que es que al final las presas, por su explotación y por su modelo de generación de energía, pues pasa algo similar con las nucleares, ¿no? Tienen un cierto periodo de concesión. Y en el contrato inicial, por el cual la empresa hidroeléctrica empezó a explotar ese elemento, pues está la restitución del cauce, efectivamente. Yendo un poquito más allá de la posibilidad de poder mantener o no, o de la capacidad o no que pueda tener la propia empresa de mantener la presa como tal y el salto hidráulico como tal, eso es cosa contractual, ¿no? Hay que ir un poquitín más allá y hay que buscar pues pactos del agua a nivel local, regional, incluso nacional, pero que vayan mucho más allá de esos pequeños incumplimientos o cumplimientos de los acuerdos de concesión hidráulica. Pero yo entiendo que es posible que una presa, además, pues tiene unas connotaciones, lo que se ocupa, lo que anega, bien, pues habrá que pensar en otras alternativas. Yo no sé si hay que hacer depósitos subterráneos, no tengo ni idea. Pero ahora que somos tan listos y pensamos tanto, algo habrá que pensar. Pero sin agua no se puede vivir. Ese es el resumen. Lo demás me da igual cómo lo quieran hacer. Que lo hagan los listos, que yo no soy tan listo. Pero sin agua no se puede vivir. Y resulta que si queremos, que hombre, hemos conseguido, claro, aquí nos metemos en temas sociológicos, pero muy importantes, y políticos también. Si hemos conseguido tener una parte del planeta con la mayor calidad de vida del mundo, que es Europa, ahora estamos decididos a destrozar Europa. Para proteger, no se sabe qué intereses en la estratosfera y del CO2 y el nivel de ozono, cuando los demás están contaminando el 95% de lo que se contamina en el mundo. Si yo creo que hay que hacerlo, sí, además yo soy muy conservacionista, todo lo que se pueda, pero hombre, la gente tiene que vivir. Bueno, yo comencé en el año 75 hasta el 90 en el tema de auscultación e instrumentación de presas, embalses o pantanos, que así se define. Entonces,
Avelino puso el dedo en la llaga hablando de las confederaciones. Yo me pasaba el 80% del tiempo de la que cubría mi nómina de confederación en confederación, y ahora mismo podía recitar la calle y el número de la mayor parte de todas ellas. Hoy están absolutamente tapadas, por no decir inactivas. ¿Por qué? Porque en aquel momento el río lo administraba, lo controlaba, lo vigilaba la Confederación Hidrográfica correspondiente. Hoy cada ayuntamiento, cada comunidad, el río considera que es suyo en el tramo que está pintado en el mapa, que es su municipio o tal. Así pues se nos cubre. Luego hay un tema que llevo peleando también desde esa época, en la cual una cosa son presas, embalses, como digo, y otra cosa son azudes. Hasta 15 metros, de 15 metros en adelante se llama presa, hasta 15 metros se llama azud. En Asturias se pueden hacer infinitos azudes, porque tenemos precisamente una orografía que nos permite, o bien, mediante una raya, un muro, tener un hectómetro cúbico o 2 o 3 suficientes para un pueblo. En otros sitios, digamos, la cerrada es un poco más amplia y se puede hacer una pequeña presa donde abastecería a varios pueblos de la zona. ¿Que no se hace? Eso ya no me lo preguntéis, porque yo ahí no llego. Por otra parte, como esto suscita tanto calor, yo propongo, porque esto, insisto, consiste en vosotros y no en nosotros, yo propongo que la siguiente se pueda hacer en algo tan candente como son el agua, las presas, o bien, digamos, la energía fotovoltaica, que eso también, pues cada uno tenemos nuestra casita y a lo mejor arriba, poniendo algo, algunos paneles, podemos ahorrar energía para nosotros o para la comunidad. Y una tercera, que también parece necesario en estos tiempos tan, digamos, denostados para los empresarios, yo diría que, o me gustaría, si os parece, también montar algo, pero eso decidís, entre 3 o 4 empresarios que hayan partido de cero y hayan llegado a tener más de 50 personas en nómina. Vosotros mandáis. Y si no, decido yo, o sea, que aquí... Luis. No, yo quería comentar, siempre una cosa que me ha preocupado en cierta medida con el tema del agua es cómo es posible que en un país que supone que es gente inteligente y hay unos gobiernos que de vez en cuando piensan, cómo es posible que en el sur esté seco, en general, luego haya pues, riadas de agua que tienen que abrir embalses, tienen que soltar ese agua y porque ese agua no se canaliza, no se lleva y aunque cada uno quiere su agua, evidentemente el sobrante se puede decir en Almería está todo seco, hay pantanos que no tienen agua, lo mismo en Córdoba están a un 20%, están preveyendo que va a haber una sequía importante cuando ha habido épocas en las que cuando ha habido mucho agua no se aprovecha. Es una cosa que yo siempre quiero me ha contestar porque es un tema que me ha tocado. Me has tocado pregunta que es muy conveniente, es decir, lo que has preguntado es de lo más sensato. A cualquier persona medianamente lúcida se le ocurre decir lo que acabas de decir tú. A ver, en España agua de verdad no hay sobrante salvo en un sitio. Solo hay un punto de España al que le sobra agua, que es a la margen izquierda del río Ebro. La margen izquierda es la parte del Ebro que viene fundamentalmente del Pirineo, con los ríos El Cinca, el Gállego, todos esos ríos. Exactamente. En base a esas aguas que sobran, que son muy excedentarias y que unos días al año hacen que se inunde Aragón entero, se confeccionó y se desarrolló el plan hidrológico. Un plan hidrológico que se hizo siendo Borrell ministro y siendo secretaria de Estado de Medio Ambiente la señora Narbona. Esa señora que después fue ministra. El plan de Borrell era un plan muy ambicioso. Perdieron las elecciones cuando Borrell era ministro y llegó a Aznar. Ese plan hidrológico que había que poner en marcha, aquí no se libra a nadie. Aznar tardó la primera legislatura entera, estuvieron mirando al cielo y a no sé dónde. Y cuando terminaba la segunda legislatura pusieron en marcha el plan hidrológico que habían heredado de Borrell, que era magnífico. Bueno, pues perdió las elecciones Aznar y vino Zapatero. Y entonces llegaron unos señores que son los de Cataluña, los de allí,
y aquí esto conecta exactamente con las confederaciones, y dijeron que no se podía tocar el agua del Ebro. Organizaron unas manifestaciones tremendas en Zaragoza, por ejemplo. Un día yo vi en televisión a una manifestación delante del Pilar donde llegaba la televisión y le preguntaban a una señora muy peripuesta y muy bien, parecía claramente votante del Partido Popular, que le preguntaban: ¿qué hace usted aquí? Pues mire, estoy aquí porque el agua del Ebro es nuestra y la Virgen del Pilar también, contestó la señora. Yo dije, bien, ante una respuesta de este calibre, aquí no hay nada que hacer. Es decir, el agua es de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, y casi, si te descuidas, de la calle por la que pasas. Sí. Y en consecuencia, esto ha dado lugar a que el sitio donde de verdad sobra agua en España, que es en la margen izquierda del Ebro, y te lo digo yo, que he hecho muchos puentes en esa zona, y todos los años ha habido unos días en que las crecidas nos han llevado la obra, media obra, para el delta del Ebro, para Amposta. Entonces, si eso no se puede hacer, y hoy no se puede hacer, pues no hay nada que hacer, no hay de dónde llevar agua, porque no hay agua en otro lado. Aquí, cuando llueve en la Ibérica, o sea, en la zona de donde está Sigüenza y entre Peñas, Bondía y Golarque, ahí está el depósito para el Mediterráneo. Ahí está. Cuando llueve ahí, tenemos agua en España entera. Pero como ahí no llueve hace muchos años, hay que llevar agua del Ebro ahí. Y desde ahí al Mediterráneo y a donde haga falta. Y eso no se puede hacer, tienes toda la razón. Cuando dices, ¿por qué no se lleva agua? Pues claro, estamos estos días hablando de Doñana. Es que en Doñana no hay agua, pero se puede llevar agua. Claro. Estamos en un periodo en el que en unos años vamos a ser un país africano. Así es. Y esto va por ese camino, porque además lo que dice la Unión Europea es que no hay que forzar la meteorología. Es decir, si no llueve, no llueve. Y si no se pueden hacer cultivos de tomates, pues no se cultivan tomates, eso es lo que dicen y ya está, punto. Claro, en esto hay que pensar siempre ¿y esto a quién beneficia? Pues a los cultivos franceses que tienen agua. Entonces buscamos, ¿a quién beneficia todo esto? Si la Unión Europea nos quiere desertizar a España y los españoles nos dejamos... Bueno, sobre todo, acabo con eso, que además esto que comentaba Abelino ahora del tema del trasvase, del plan de un gran pacto por el agua, es una cosa que tiene un cronómetro, de tal forma que igual a día de hoy, seguramente no, pero igual en pocos años ya el trasvase del Ebro ya no es suficiente, porque la cuenca del Ebro empieza a ser también deficitaria y empieza a ser y no se puede ir a eso, sino que ir al Ródano, bueno, o sea, quiero decir que en ese sentido todos estos planes que requieren de un consenso, de una planificación tanto zonal, regional y seguramente por encima de casos como la Unión Europea, pues tienen que ser puestos en marcha lo antes posible porque es una cuenta atrás que el cambio climático no nos espera, ¿no? Bueno, reconozco mi fracaso absoluto como moderador. Recurro a pediros perdón y disculpas por vuestra paciencia. Y por otra parte, veo que también me habéis dejado solo para pelearme contra los gestores de estas jornadas, a ver de qué va a pasar la siguiente. Insisto en agradeceros la atención y dejo ya por mí cerrada esta jornada y le paso ya la palabra al presidente, que por eso es presidente. Hombre, quería hacer una... Nosotros aquí tuvimos dos ingenieros hermanos de Renfe. Uno se llamaba Pipo, que tú lo habrás conocido. Yo conozco a José Luis Álvarez Álvarez, que le llaman Pipo. Pipo, José María Álvarez. Eran dos hermanos. No. Que eran ingenieros de Renfe. Era Y Pipo... Muñizaza. Pipo decía... De Pola de Lepe. En Asturias hay que hacer pantanos para vender agua a Castilla. Bueno, eso es una ¿Embotellada o en bombeo? No. Que la pregunta se queda. Ingeniera, los de allí de Asturias, que había bastantes, y para venderlo a Castilla. Bueno, pues muchas gracias a todos, ha sido una jornada extraordinaria. Os tengo que felicitar por lo bien que lo habéis organizado y lo habéis explicado. Y nada, yo creo que les emplazamos para la próxima jornada de ingeniería, ¿no? De manera que pensad a ver qué tema elegís, que seguro que tiene mucho éxito como este. Muchas gracias a todos los que habéis estado y participado.
y por supuesto pues a los organizadores, a Alfonso Estebanez, a Víctor Mayada Fernández, a Víctor Mayada Martín también, por supuesto, y a nuestro ingeniero estrella, que es Avelino Acero. Muchas gracias a todos. De momento tenemos agua para tomar, tenemos vino, un poco de sidra y alguna cosa de otra. De manera que muy agradecidos. Que lo tenéis muy difícil, ¿eh?